Qué alegría pasar más tiempo junto a ti. Buen feedback nos llegó el capítulo anterior. Sí, muy bueno. Al parecer los animales se dan cuenta que la riqueza está más allá de la platita constante, sonante. Y hoy día vamos a entrar más en detalle que cada vez que hacemos un ejercicio parecido me llama mucho la atención. Porque nosotros vemos los números, vemos que el podcast crece, nos escucha más gente, nos dejan comentarios. Pero hoy día vamos a revisar scans. Y cada scan es una persona que nos contó su vida financiera y pudimos ver la diferencia que hay, a pesar de que somos una comunidad de titanes financieros, porque en verdad cuando comparamos estos números que vamos a ver hoy día con el resto de Chile, se van a dar cuenta que están en compañía de gente muy disciplinada y con un muy buen futuro. Tenemos la convicción que nadie debería pagar por una asesoría antes de escanearse. Es como pagar una operación para que me abran y me vean el estómago sin haberme hecho una eco, un escáner o lo que sea. No tiene ningún sentido. Y con estos scans, que al final uno lo compra una vez y se queda con el producto para siempre, se queda con su login, vuelve a entrar, puede actualizar datos, ir refrescando su índice de tranquilidad. Es lo primero que uno debería hacer antes de, yo te diría, incluso invertir. Sería como la regla cero de las reglas del juego del dinero, Pablito. Es que aparte muchas veces la respuesta es muy corta, muy Mm. simple, no por eso fácil. Pero si alguien tiene muchas deudas o tiene cero fondo de emergencia, pagas una asesoría y el asesor te va a decir tienes que pagar tus deudas y armar un fondo de emergencia. Entonces, ¿para qué vas a pagar para algo que es tan obvio? Y ese es el tipo de cosas que queremos tratar de filtrar antes de entrar en cosas un poco más complejas. También tuve una conversación con alguien de la comunidad esta semana, ahí saludos Orlando, que nos juntamos a ver en qué lo voy a ayudar. Me mandó un poco sus datos, había hecho el scan, así que en la conversación le dije, ¿vas bien? Creo que tienes que hacer como un par de cositas quizá un poco mejor, pero no te ofrezco mi asesoría porque creo que no la necesitas en este momento. Y quedé un poco chocado como, mira, no esperaba que no me vendieras tu asesoría, pero agradezco la transparencia y para mí no hace ni un sentido que, o no hacía en caso de él, ni un sentido que trabajemos en conjunto, porque tal como dije antes, es muy simple lo que tiene que hacer. Si se mantiene por un buen rato y sus circunstancias no cambian mucho, debería estar todo bien. Y eso es un poco lo que queremos hacer hoy día revisando scans. Es bueno el punto de no todo el mundo necesita una asesoría, una planificación. Creo que este gran número esta fórmula simple de Nick Mayuli, de ve cuánto estás ganando, ve cuánto te entrega el mercado, ve si te preocupas más de ahorrar o optimizar tu portafolio, también pasa en este mundo de planificación. Probablemente lo que la mayoría necesita es cumplir las reglas del juego del dinero. Ok, escanéate, ve cómo estás respecto a eso y empieza a accionar hacia dónde se tiene que ir tu próxima luca. Y después de que, no sé, tengas 50 millones, 100 millones de pesos, no sé bien cuál es el número, ¿no? Ok, ve si contratas ayuda profesional, pero jamás en el momento cero sin tener toda la información adelante. Y antes de que sigamos adelante, demos gracias a los que nos apoyan. La Universidad Autónoma fue la primera que cuando les dijimos, nosotros creemos en el largo plazo, creemos en la formación continua, creemos en nuestro capital humano, nos dijeron, muchachos, estamos con ustedes. Porque hay que educarse, hay que aprender y la Autónoma está jugando un tremendo rol en la educación de los chilenos, ya sea con sus clases presenciales. No sé si tú has visto en la Universidad en Temuco, pero está increíble. Pero también a través de sus clases online, que las pueden conocer en admisión.uautónoma.cl. Mis compañeros del equipo de básquet del colegio me dijeron que ahora retomaron el básquet en Santiago en la Autónoma. Así que hay otra conexión más con esta tremenda universidad. Pero también nos apoya AFP Cubrum. Cuando pensamos en el largo plazo, vamos a hablar de AFP, vamos a hablar de APB hoy día. Muchos lo están haciendo bien, pero muchos podrían hacerlo aún mejor y probablemente porque no saben bien los beneficios que se están perdiendo. Y para eso es bueno trabajar con alguien, entender cómo funciona el sistema y AFP Cuprum se ha preocupado de armar documentos, de armar webinars, de comunicar, porque los beneficios que podemos sacar mientras estamos trabajando
para el momento en que nos jubilemos, son muy buenos y nos van a ayudar. Si quieres saber más, cumbrum.cl. Así. Vámonos. Animales. Oye, los animales se quieren jubilar muy temprano, quieren tener mucho tiempo en su vejez para aprovecharlo quizás haciendo qué cosas, mucho deporte, alimentándose bien, leyendo muchos libros, pero según los números que analizamos, agarramos 50, estos scans, se quieren jubilar a los 60. Yo creo que me voy a jubilar más cercano a los 70. ¿Qué pensáis tú, Bolito? ¿Cuándo crees que va a ser tu momento de jubilación? No, igual estoy en el lado de Fernando Gómez. Yo quiero trabajar hasta que me dé demencia. Ese creo que es mi objetivo. Hasta que me jubilen. Que mi trabajo hasta ahora, o mi búsqueda, ha sido encontrar el trabajo más entretenido y el trabajo que más me guste. Con la idea de nunca dejar de trabajar. Entonces, este podcast, imagínate si hacemos 50 capítulos al año. ¿Por cuántos años nos quedan? ¿30, 40 años? Vamos a ir en el capítulo 3000 y tanto de Joe Rogan. No estaría nada mal. Eh, Creo que ese tipo de cosas me encantaría seguirlas haciendo. Hoy día o esta semana falleció un escritor muy conocido que se llama Jonathan Clemens, que él escribía para el Wall Street Journal. Y también tenía un podcast con Peter Maluk de Creative Planning. Y él le diagnosticaron cáncer hace no tanto, porque tú hace un año, 2 años. Y ahora llegó un correo y el correo decía, bueno, si es que te llega este correo es porque fallecí, o sea, porque perdí la batalla con el cáncer. Y da pena leer porque cuenta un poco su historia y al final dice, no sientas pena por mí porque viví una vida que lo pasé increíble, trabajé en las cosas que me gustan y las seguí haciendo hasta él estaba diagnosticado cáncer, sabía que le quedaba poco tiempo y siguió haciendo los podcasts, siguió escribiendo newsletter porque le encantaba hacerlo. Yo creo que algo así es más o menos lo que yo busco. Cada vez que pienso ahora en las edades de jubilación, lo pienso más como en esta obligación de trabajar. Pero creo que hay que descubrir eso que te apasiona, que ojalá te pueda permitir seguir generando un ingreso, quizás mucho menor, pero que va a ser una gran diferencia en la plata que tú necesitas juntar o lo que te vas gastando mes a mes cuando ya empieza el retiro. Y creo que parte de este camino animal tiene que ser eso de, ok, me quiero jubilar a los 60. Ya, ok. Voy a hacer mucha PB, voy a juntar todo el patrimonio que pueda para poder financiar mi vejez. Pero a la vez debería estar recorriendo un camino de a esa edad. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar? ¿Con qué puedo entregar valor y que me recompensen por ese valor con un sueldo que no necesariamente sea el que necesito hoy día para pagar el jardín de la Antonia, etcétera? Porque todo ese periodo de jubilación vas a necesitar estar con humanos, vas a necesitar interactuar, vas a necesitar sentirte útil. Entonces, ok, trabajemos, quizás a veces nos va a tocar trabajar en algo que no nos gusta tanto, pero alimentemos nuestra cabecita para que en algún momento podamos hacer nuestro trabajo soñado, aunque sea en ese momento de jubilar formalmente, quizás. Les voy a dejar el link a uno de los últimos podcasts, creo que el último, en el que estuvo Jonathan Clemens con Peter Maluk, Cómo vivir una vida feliz, How to live a happy life. Y hablan de distintos estudios, cosas que ya hemos visto en el podcast, pero una de las que decía Clemens era, cuando te jubilas, necesitas tener un propósito. Y él le recomendaba a la gente, piensen al momento de jubilar cómo podrían ganar algo de plata, aunque no lo necesiten hacer y quizás van a terminar no trabajando, no haciendo nada, pero piensen cómo ganarían plata porque eso primero los va a entretener. Y si es que prefieren no hacer nada por el mundo laboral, piensen en algún proyecto que quieran hacer. Porque si es que no haces nada y no tienes ni un proyecto, ahí es cuando la gente más sufre o menos feliz está. Y siguiendo con el tema de jubilación y volviendo a nuestro Nautascan, hay un primer punto que yo pensé, porque vamos a revisar los números y son muy buenos en general, pero hay uno que me sorprendió, porque lo hemos dicho varias veces en el podcast, lo hemos dicho en el resto de nuestras redes sociales, y si ustedes tienen menos de ¿cuánto? 40, y están en un fondo de la AFP que no sea el fondo A, es probablemente un gran error.
Y viendo estos scans, gente que está haciendo todo bien, que está ahorrando, que tiene fondo de emergencia, que tiene seguro, y está en el fondo C. Yo creo que todo eso es culpa de Felices y Forrados, pero si es que no está en el fondo A, lo más probable es que hasta los incluso 50 debiesen estar en el fondo A. Todo eso va a cambiar con los fondos generacionales, que están Sí. hechos al final para corregir estas malas decisiones, estos sesgos incorrectos que dejó Felices y Forrados porque tenían buen marketing, pero en verdad sus datos son muy malos. Pero a mí también me pasa que veo, no necesariamente en el C, pero sí muchos en el B. Y no sé si te acuerdas, cuando leímos el Natch, Sí, el libro de los de defaults. Thaler, cómo los defaults hacen una pega, pero invisible, gigantesca. Y cuando uno entra a trabajar, entra al régimen B por default. Tienes que cambiarte al A, que es en el que deberías realmente estar. Pero la mayoría de la gente entra a trabajar, empieza a recibir su sueldo, empieza a irse de happy hours. Ojalá algunos, muchos, empiezan a ahorrar, pero meterse a la FP, a cambiarse de fondo, creo que queda en las últimas prioridades. Y la composición del retorno que tiene eso en el tiempo ya te está haciendo dejar mucha plata arriba de la mesa por una decisión que ni siquiera tomaste tú, que tomó otro, probablemente mal hecha, pero que todos deberíamos ir a revisar. Por lo tanto, si quieren paren acá, vayan a ver en qué fondo están, probablemente cámbiense a la A, y, y porque si no están haciendo que el monto con el que vayan a jubilar vaya a ser mucho más chico por una decisión muy pequeña, pero de gran impacto, como hablábamos en esto, en esta simetría del foco que uno le pone a ciertas cosas, Se van a entre demorar el input y el 5 output. minutos. Se van a demorar 5 minutos máximo. Quizá un poco más si es que no se acuerdan de su clave de la AFP. Me sumo a ese grupo. Pero vale la pena. Aunque sean un par de años, porque después va a cambiar con los fondos generacionales y todo, aún así, creo que vale la pena estar con el allocation correcto para nuestra jubilación. Y súmale que ya muchos no están en el A y que al menos en esta muestra el 30% no hace APB. Entonces, estoy en el fondo incorrecto y no estoy complementando el ahorro para mi vejez como debería. Al final, tenemos un Te voy capítulo a de la debatir APB. eso. A ver, El 70% de nuestra comunidad o de los que están participando en esto del scan hace APB. Eso es estar órdenes de magnitud por encima del promedio de Chile, así que felicitaciones. Yo voy a ser más positivo. bien, me gusta tu positivismo, pero es que las cosas negativas venden más, pues, Pablito. Era para ver si Ah, es sacábamos un reel, verdad. pero el 30% no hace. Y lo que nosotros tenemos que apuntar es a que toda nuestra comunidad haga PD. Que todos se den cuenta de lo importante que es. Creo que tenemos un sesgo de muestra gigantesco con estos scans que muchos salieron de la comunidad. Pero tenemos que seguir empujando y la mezcla AFP, fondo B y no tener APB tiene un riesgo más grande que el invertir solamente en depósitos a plazo. Pero cuando dividimos este mundo, Eso te iba a decir, te pegaste un buen ejercicio. De esos 50 yo los estaba revisando y viendo como tendencia y todo. Y tuviste, no, ordenémonos de mayor a menor índice de tranquilidad financiera y veamos las diferencias entre los dos grupos. y la primera gran diferencia entre los que tienen más tranquilidad, entre los que tienen tranquilidad, que para nosotros tener sobre 80 puntos, no se trata de cuánto ganan, sino de cómo se comportan. Porque fuimos a ver los sueldos y la parte, el 50% que tiene tranquilidad, que está sobre 80%, gana 3.300.000 pesos en promedio, y los que no tienen tranquilidad ganan 3.400.000 en promedio. O sea, incluso ganan más, pero por cómo se están comportando, lo están haciendo peor, que es básicamente la esencia de por qué este podcast se llama Animales Financieros. Obviamente lo primero que salta ahí es la gente que respondió, que participó del scan. Es un subsegmento, un segmento muestral muy pequeño dentro de Chile. Ese tipo de sueldo no es común, es el 1%. Pero aún así, como dijiste, llama la atención que la gente que no tiene tranquilidad
tienes sueldos incluso más altos. Entonces, no solamente por tener un buen sueldo vamos a tener tranquilidad, vamos viendo también el porqué después, por la tasa de ahorro, por tener deuda, por no tener los seguros correctos. Pero qué bueno ver en datos algo que habíamos visto en la teoría muchas veces, que es que el sueldo no necesariamente se correlaciona con tener una vida financiera más tranquila. Y no solamente el sueldo ni la tasa de ahorro, sino que la tranquilidad se parte comprando. Porque cuando uno empieza a ver los datos, se da cuenta que, a ver, yéndolo un poco más para atrás, nosotros decimos, preocúpate de tu tasa de ahorro, elimina las deudas, compra tranquilidad y planifica. Y eso que teníamos en la cabeza se cumple al final con los números, porque independiente de que los que están con tranquilidad tengan el mismo sueldo que los que no, en gran parte es porque tienen un muy buen fondo de emergencia y porque lo están haciendo mejor con los seguros. De hecho, el top 10, los 10 más altos, hay algunos que tienen incluso 100% de índice de tranquilidad, tienen su complementario, tienen su catastrófico, tienen su seguro de vida sin ahorros, los tienen separaditos, pero todo eso, junto a un colchón de emergencia que está en, en la mediana en 4 veces, que nosotros siempre hablamos entre 3 y 6, hace que este mix los tenga viviendo tranquilos, ganando un sueldo muy bueno. Obviamente que ganar 3 millones y tanto de pesos es muy bueno, pero pudiendo dormir bien, pudiendo preocuparse de su familia y no teniendo estrés con la plata por haber comprado tranquilidad, que es un concepto que no se habla tanto. Uno cree que solamente por tener millones de dólares es la única manera de vivir tranquilo, y la verdad es que no. Sí, porque vamos a ver después un par de casos específicos, pero uno nos llamó la atención porque tenía una muy buena tasa de ahorro, sobre el 30%, pero un mal índice de tranquilidad financiera. Y después vimos por qué, y es porque no tenía un fondo de emergencia. Entonces, esa tasa de ahorro, ¿qué está pasando? ¿A dónde se está yendo? Si no se está yendo un fondo de emergencia. Y quizás, bueno, ahí podemos contactar a esta persona después y preguntarle si es que puso algún dato mal, pero lo primero que deberíamos hacer, si es que no tenemos fondo de emergencia, o de los primeros pasos, volviendo a la regla del juego, es tener ese fondo de emergencia. Y solamente recordar que con el scan, las personas que lo compren y participen van a tener acceso a las reglas del juego, van a poder ocupar esa planilla, van a poder ir viendo el paso a paso, y ese paso a paso se correlaciona muy bien con después llegar a tener un buen índice de tranquilidad financiera. Oye, y volviendo quizás a lo del APB, que evidentemente pega mucho en el puntaje de la tranquilidad financiera, la mayoría de los que hacen, lo hacen en el régimen correcto. Uno debería tener en la cabeza hoy día, 26 de septiembre del 2025, que cambiarse de régimen debería depender si ganas más de 4.200.000 pesos al mes. Pero hay un par de casos que ganan 5.600.000, 5.900.000, que están en el régimen A. Incluso hay otros que ganan harta plata, que ganan 4,5 palos, 5,2 palos. Hay uno que gana 9 palos y no hace APB. Entonces, otra vez, el default que quizás partieron haciendo APB algunos en el régimen A se quedaron ahí para siempre porque nadie les explicó que había una diferencia en los regímenes y que en algún momento tenías que hacer algo más, pero también otra gente que probablemente no sabe, no tiene idea que el APB existe y que podría estar ahorrándose impuestos de manera legal, que tienen un resultado de largo plazo gigantesco para poder vivir más tranquilo. En el régimen A nos podemos ganar como 400.000 pesos al año, que es el 15% del límite de los 6 UTM al año. Pero en el régimen B puede ser mucho más, porque el límite son 600 UF, que son como 23 millones de pesos hoy día. Y si una persona tiene, o esta persona que mencionaste, sueldo 9 millones, probablemente está en el marginal del 35%. Si metiera al máximo a la PVP, probablemente se ahorraría unos 6-7 millones de impuestos en la siguiente operación renta. Los va a tener que pagar a la hora de jubilar, pero probablemente ese ingreso a la hora de jubilar va a ser mucho más bajo. Harto más bajo. Entonces, en el régimen A es más o menos claro lo que uno puede generar,
Pero en el régimen B a veces uno pierde la noción, pero puede ser mucha, mucha plata. Yo he visto muchos reels en Instagram de gente que hace asesorías solamente de APB y lo único que hace es mostrar un Excel que dice, mira, si tú ganas 10 millones de pesos y haces APB por el máximo, vas a ahorrar 8 millones de pesos en impuestos. Y ahí comentario, yo. Es verdad, no es mula, es algo que existe, que funciona y que podemos aprovechar. Oye, y ese caso de esta persona que gana 9 palos, tiene un tremendo colchón de emergencia que está súper en línea con lo que debería tener, dado que gana 9, pero se gasta 6 palos 7 al mes. Ahí ojo con la inflación de estilo de vida. Mientras uno más gana, más gasta, por las razones que sean, pero tiene un riesgo gigantesco. Más allá de no hacer APB, no tiene un seguro catastrófico, que por más 9, 10, 12 palos que tú ganes, un evento catastrófico te puede dejar muy mal, puede hacer que no puedas seguir manteniéndose esos ingresos y que te tengas que gastar todo lo que tienes. Ya ahí no va más allá del flujo de generación de plata, sino que estás poniendo en riesgo todo el patrimonio que has logrado juntar hasta ahora. Porque si te pasa algo grave, vaya a vender todo y vas a querer sanarte, curarte. Y un catastrófico hoy día, por 10, 12, 15 lucas, uno puede transferir todo ese riesgo a una institución, que es la manera mental al menos que yo tengo de decir, hay seguros que valen la pena. Yo no quiero ocupar este seguro y el valor que me entrega es que le estoy transfiriendo mucho riesgo a otro lado. Y eso me hace dormir más tranquilo. Yo entiendo el evitar comprar un seguro cuando uno está yendo justo a fin de mes, está recién empezando a ahorrar, porque uno tiene que hacer el pago todos los meses. Pero esta persona ahorra un 26% de su ingreso, por ende ya está ahorrando. ¿Dónde destinar esos ahorros? Fondo de emergencia, seguro. Y con eso se protege de al final, si todo sigue funcionando y sigue trabajando, su vida financiera está cubierta, aunque tome malas decisiones de inversiones. Si es que mantiene ese 20% de ahorro, probablemente no necesita nada más. Pero si le llega a pasar algo y su capital humano o la plata que va a generar en el futuro deja de existir, es otra situación. Y uno no piensa en eso, porque es un poco macabro quizás, pero uno debería pensar en eso. Y nosotros como planificadores financieros tenemos que pensar en eso. Porque vemos también ejemplos de gente que le ha pasado. Y nos han comentado en la comunidad también. Oye, el primo de mi amigo tuvo un accidente y bla, 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 bla. Y para nosotros es súper útil ver esos ejemplos porque estas cosas pasan. Y no sirve de nada comprar un seguro catastrófico después de que te pasa algo. Tiene que ser antes. Así que este es otro mensaje de si ustedes no tienen su seguro catastrófico o seguro de invalidez 2/3, cotícenlo. Y tú que para mí eres por lejos, escándalo, el mejor planificador financiero de Chile, que Rankia, o no me acuerdo quién era, no se enteró en las nominaciones, pero era Rankia que anda nominando, creo, a los mejores planificadores financieros de Chile. Pero acuérdense de Pablito, si alguien de Rankia está escuchando este capítulo. Yo quiero mucho a los Hemos de hablado ranking. de. Yo sé, ha hecho cosas con ellos. Estamos hablando de datos, estamos hablando de números, estamos hablando de cosas que para nosotros hoy día ya son obvias, que sabemos que para no todo el mundo son obvias, y por eso dijimos, bueno, hay que hacer un producto digital para que todos puedan escanearse y ver estas cosas y ver cómo están y puedan actualizarlo en el tiempo. Nadie debería pagar una asesoría por esto, porque te digan cómo estás tú respecto de estos temas. Pero sí hemos dicho que hay un momento en que hay que pagar asesorías. Diferenciando esto del scan versus las planificaciones propiamente tal. Eh, ¿Qué es lo que te entrega una planificación? ¿Qué es lo que debería hacer un asesor según tú para que se gane esa plata extra, para que justifique el mayor precio que tiene eh, una planificación uno a uno que evidentemente son más caras, pero qué te tiene que entregar para que se justifique el valor? Mejor rentabilidad. No. Yo En parte invierto en puede mi ser también. portafolio. Invierte en mi portafolio y te vas a forrar. No creo que vaya por ahí. Yo creo que eso está muy comoditizado. El armar portafolios
Creo que ningún planificador, acá por lo menos en Estados Unidos, está vendiendo sus servicios por eso. Porque al final arma un buen asset allocation, busca fondos más o menos baratos. Si quieres rentar más, vas a tener que correr más riesgo y vas a elegir otros fondos. Pero eso es todo. Y creo que el verdadero valor de un asesor viene por dos partes. Y quizás a dos tipos de clientes. Pero el primero, tenemos gente muy matea escuchando este podcast. Probablemente está haciendo las cosas bien. Pero se dedican a otras cosas. Se dedican a ser médicos, se dedican a su familia. Y le dedican un par de horas a la semana y quizás al mes a las finanzas. Y cuando uno toma decisiones financieras, sobre todo cuando uno tiene un patrimonio más grande, pequeñas decisiones tienen un impacto gigante. Y tener una persona que revise, por lo menos tu línea de pensamiento, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en cambiarme de casa. Me quiero comprar esta casa. Y quizás el consejo que recibió esa persona es de su agente inmobiliario, que lo está tratando de empujar a una casa un poco más grande. Y uno ahí llega con sus estudios que dicen, mira, hay mucha gente en Estados Unidos que son house poor. Deberías apuntar a que esto sea el máximo gasto de tu casa. Entonces, todo lo que nosotros vemos mes a mes, semana a semana, sobre el mundo financiero, traspasarlo a la realidad específica de una persona, tiene mucho valor, creo. Porque tal como este scan nos mostró que ustedes que nos están escuchando no son una gran persona, sino que son todas muy distintas, los consejos que nosotros demos dependen mucho de cada persona. Y en específico, últimamente me he estado cargando un poco más hacia las planificaciones de jubilación. Y ahí sí que hay un detalle, o la importancia del detalle es muy grande y la tranquilidad que uno entrega es muy grande. Decirle a alguien, mira, si tú le sacas un 3,5% de tu portafolio el primer año, después un 4, un 5, después ajustamos, bla, 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 hay un 85%, 90, 95% de probabilidades de que te alcance la plata. Y ahí uno siente el del frente como, "Ah, buenísimo". Que es increíble ver ese número, te digo. Que el software al final que he estado desarrollando, que estamos ocupando para eso, que a mí me encanta decirle Monte Carlo, Fernando no se lo compra, pero poder meter los flujos de tu vida a un software que después te dice en base a simulaciones y retornos y volatilidades, etcétera, qué probabilidad tenéis de éxito, cuánto deberías acumular de patrimonio al final de tu vida, efectivamente es un número que yo creo que casi nadie en Chile ve. Nos ha pasado con distintos clientes de distintos niveles de patrimonio, gente muy rica, muy sofisticada, pero que está lejísimo de poder verlo. En Estados Unidos es más común, pero bueno, y por eso mismo lo estamos haciendo, por eso mismo lo queremos hacer acá. Eso es una gran fuente de valor. Meterle números más allá de, recomiéndame un portafolio de inversión, que yo creo que hay poco valor que se puede entrar por ahí, pero sí en todas las otras decisiones financieras y mucha planilla y mucho número y simulador que se puede meter. Y el segundo es la parte más humana. Creo que muchas de estas personas me han dicho que bueno porque por fin tengo a alguien con quien hablar de estas cosas. Y mejor aún cuando es a nivel familiar. O sea, la pareja, los dos, nos juntamos los tres en verdad, y veo cómo hay temas que quizás nunca han hablado y ahora están en un lugar seguro donde alguien puede hacer una pregunta y el otro responde, oye, pero ¿por qué no me preguntaste a mí? No, porque pensé que era muy obvio. Se generan conversaciones súper interesantes y un rol un poco quizás como de, no quiero decir coach, pero la gente me dice, oye, no he hecho la tarea. Es como de profesor, de tener que estar ahí como, oye, acuérdate que esto es para tu bien, acuérdate que tienes que cotizar este seguro, tienes que hacer esto, tienes que planificar las vacaciones con tu familia, porque también hay un componente de la gente que es muy buena para ahorrar, le cuesta gastar. Entonces, mi rol ahí también es decir, hagamos un proyecto, hagamos unas vacaciones, coticémoslas, compremos el pasaje y vamos. Entonces, ese rol un poco más humano de acompañar, de darle ánimo a la persona también, de decirle que está haciendo las cosas bien, porque uno sale del colegio, de la universidad, y después nunca nadie te da ánimo, tu pareja. Pero el resto todo en la pega, como, ok, trabajemos juntos, hiciste bien la pega. Pero en tu vida, como que nadie te empuja. Y si tú piensas en un tenista o en un deportista, los entrenadores tienen un rol motivacional brutal. Entonces, ese es otra tangente que he encontrado súper interesante. Todavía creo que me falta infinito por aprender, pero también siento que he aprendido harto. Entonces, esos dos caminos, agarrar las mejores herramientas posibles para aplicar a la vida financiera
y después las herramientas por el lado de motivación y de entrenamiento para aplicar a una persona que quizás no recibe eso por ningún otro lado, para mí eso es una buena asesoría, dando una vuelta larga para tu pregunta. Mientras más sé, más me doy cuenta que menos sé. Te va a pasar siempre, pues, Pablito. Pero ya sabéis mucho y eso también uno tiene que decir, ok, lo que estoy haciendo, estoy dando un consejo porque en verdad le he dedicado muchas horas a esto, lo he experimentado de distintas maneras y además le estamos metiendo números, simulaciones, para confirmar que lo que estamos tratando de plantear en un programa financiero se pueda cumplir. Y me gustó mucho lo que dijiste. Uno piensa siempre que tu planificador financiero te va a decir, ahorra, bebé, qué sé yo, pero siempre por el lado como de andar agarrándote de que no te gastes la plata. Pero pasa mucho con otra gente que hay que decirle, gasta. Estáis cagando si no gastáis. Esta semana que me ha aparecido por distintos lados la regla al 4%, que ya sería la regla al 5% para el retiro, qué sé yo. Y también se habla mucho de cómo esta regla del 4% de sacarla a tu portafolio anualmente para jubilar ha hecho que muchos jubilados no se hayan gastado la plata. Y que también es algo recontra no deseable. O sea, si voy a vivir esta vida, ojalá que pueda agarrar la plata, gastármela toda, para aprovechar, para pasarlo lo mejor posible, como decíamos en el capítulo 30, 33, ya no me acuerdo cuál era el del gástatelo todo. Hay que meterle plata hoy día para generar recuerdos, porque esos son los retornos por dividendos más altos que vamos a tener. El rol ahí de un compañero financiero es brutal para darte seguridad a que te atrevas a hacer lo que en algún momento, en alguna parte de tu cabeza, uno sabe que lo tiene que hacer, pero le da miedo porque no eres especialista en esos temas. Y para definir también en qué gastárselo, creo que es, no sé si lo nombraste, pero el rol de descubramos qué quieres hacer de tu vida. Hacerlo solo es muy complejo. Uno se puede engañar, puede tener estos sesgos de ser sobreahorrador y, de no lograr abrir la cabeza, abrir los ojos a decir, en verdad estoy trabajando, estoy sacando la cresta, he ahorrado porque quiero disfrutar con mi familia. Ok, pongámosle disfrutar a tu familia en unas vacaciones en Miami. ¿Cuánto cuesta? ¿Lo podía hacer? No lo podía hacer. Creo que esa parte de descubrir tus objetivos también es recontra fundamental y es por donde se empieza a justificar el pagar una asesoría. No para que te digan a un colchón, sí para que te digan, te ayuden a descubrir qué quieres hacer con tu plata y si te va a alcanzar. O cambiarte de trabajo, es lo último que estabas diciendo. La mejor forma o el mejor momento para buscar un trabajo es cuando todavía tienes uno y hacer experimentos. Es algo que hemos hablado harto en el podcast y es difícil y es clave tener tranquilidad financiera para poder hacer esos cambios. Porque si no renuncias a tu pega, te quedan 3 meses para sobrevivir y tienes que recibir alguna otra fuente de ingreso lo antes posible. Es muy poco probable que encuentres un trabajo que te gusta, pero si tienes la calma para buscar y encontrar esas oportunidades, vamos, está difícil por el tema de la inteligencia artificial, no está fácil buscar pega, he escuchado hartos casos, pero experimentar y buscar algo creo que es muy importante dentro de nuestra vida financiera. Volviendo a cuando nos queremos jubilar nosotros, tenemos la suerte de que hemos ido de a poco experimentando hasta encontrar algo que nos encanta hacer, al punto que lo haríamos hasta los 70, 75. Si tú que estás escuchando no es tu caso, lee un libro sobre este tema. La guía para la vida, el rastreador de leones, es mi punto de partida favorito. En tus vacaciones, piensa de esto. Pregúntale a la gente que está trabajando en otros mundos, tómate un café y pregúntale, oye, ¿cómo es tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te ves en tu trabajo por mucho tiempo? Hay que ser proactivo. Yo creo que eso también es súper importante de no quedarse encerrado en tu cerebro, no quedarse encerrado consumiendo solamente películas, redes sociales, incluso libros, pero salir, preguntar, conversar, generar algo. Y algo medio funable, pero lo venía pensando en la mañana, de que me pasa muchas veces que yo trato de no bajar, a decir que quería salir a bajar, caminar y dar vueltas, porque mi cerebro va a trabajar mejor, pero no me gusta tanto bajar, bajo a veces para comprar almuerzo o cosas así de aquí del edificio de La Pega. Y tiendo a ver
repetitivamente la misma gente fumando abajo. Eh, y yo creo que hay gente que la he visto a las 10, 11, 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Si estás bajando a fumar 4 veces al día, si estás saliendo a comprarte café 3, 4 veces al día, me da lo mismo lo que es la parte financiera. Pero probablemente no te guste tu pega. O algo pasa que necesitáis salir a consumir un vicio que, que probablemente no te hace bien, pero creo que es un muy buen indicador, más de que estés gastando plata en huevadas, como diría Pancho Ackerman, sino de que no te gusta lo que estás haciendo. Que eso es el paso inicial hacia la tranquilidad financiera. No nos olvidemos, generar, y por ahí parte todo este cuento. Debate, te funo. Vamos. No, primero ayer estaba con un ánimo en el piso y al parecer tenemos COVID con Lacey. Estamos los dos con los mismos síntomas, nos duele la cabeza y parece que está letárgico por eso. Quizás no es culpa de la pega, quizás simplemente está enfermo. Pero a veces cuando yo estoy muy bajo de ánimo, mi solución es salir a caminar. Y vuelvo a los 15, 20 minutos renovado y con 3 ideas en las que quiero trabajar. Te recomendaría a ti, Francisco, si estás pegado con algo, bajar, no fumar, no comprarte un café, pero sí salir a caminar. Tienes el parque al lado, andarte una vuelta al parque. A mí caminar me ha destrabado infinitas cosas, sobre todo en la pega un poco más creativa. Y creativa puede ser escribir un correo, pero quedarse sentado siempre al frente del computador, para mí no es un síntoma de que me encanta mi pega, sino de que me falta un poco de cambio. ¿A qué bajo? ¿A qué salgo? Creo que por ahí el punto. Yo decía, como si estás evitando tu pega con un cigarro, con un café, probablemente Sí, no estás en la pega que te gusta. Si estás si estás frente a la pantalla todo el día, como a mí muchas veces me pasa, estás haciendo que tu cerebro no funcione de la manera que debería funcionar. Es como dejar el computador prendido y no apagarlo en un año, quizás sería un buen símil. Bueno, apágalo de repente porque el computador va a funcionar mejor, meteré las actualizaciones porque va a correr más rápido, pero creo que hay que forzarlo, Pablo. Y tuve la bendición, o tengo la bendición hoy día, de que hay que ir a buscar a la Antonia a las 12:30, un cuarto para la una. Y estoy empezando, yo antes la iba solamente a dejar, ahora también la voy a empezar a ir a buscar en mix con la Luli, en la medida que la Luli esté cada vez más guatona. Un tiempo lo voy a tener que hacer todo yo, pero me obliga a salir. Y vuelvo como un león, porque bajo, me voy en bici, ando 20 minutos en bicicleta, veo a mi hija, mi cabeza está en movimiento y mis tardes están siendo mucho mejores que las de antes. Por una cuestión de que tú podrías decir, uy, qué lata ir a buscarla a tu hijo al colegio a mediodía, te va a cortar el día. Yo le diría a Fernando que me está haciendo el día mucho más productivo a pesar de que salga por un rato de la oficina. sí, yo creo que esa mezcla y para mí me obliga a mi perro, así que lo hago todos los días, a veces escuchando podcast, a veces no, pero no nos desviemos tanto del tema. Volvamos a los Cans. Es que hay Ya, uno que tiene vamos. 100 puntos. Sí. Tengo- ¿Qué, qué hay que hacer para estar tan tranquilo? Bueno, el índice de tranquilidad va de 0 a 100. Y hay algunos que, claro, les fue muy mal porque no cumplen el paso a paso, estas reglas para puntuar. Pero hay uno que tiene 37 años, que se quiere jubilar a los 65, muy, muy ordenado este ser humano, eh, que tiene 100% de tranquilidad financiera. Vamos a ver el video, Pablitos, se los podemos dejar después cuando ustedes lo contesten, pero parte por comprar tranquilidad. Su fondo de emergencia le entrega 20 puntos, su objetivo es de 9 millones de pesos, porque esta persona debe gastar 3 millones de pesos al mes y tiene 10. Se dio un colchoncito adicional, lo hace perfecto, tiene una tasa de ahorro increíble, y yo vi el sueldo de esta persona y no es que gane 15 millones de pesos, em, pero es muy ordenado y tiene una tasa de ahorro del 46%. Ya sobre el 20% tienes los 20 puntos.
Ya a esta persona se le pasa la mano con lo ordenado, pero ya si ahorras el 20% estás ok, no tiene deudas. Volvamos a J.L. Collins, las deudas son el peor enemigo, las tenemos normalizadas, pero no tenerlas es lo que deberíamos buscar. ¿Cómo era lo de Collins? Ahorra, no tengas deudas, invierte la diferencia. Bueno, esta Sí, persona lo está haciendo, gasta menos de lo que generas, invierte la diferencia, evita las deudas. y esta persona con las deudas lo está haciendo bien y puede vivir. ¡Oh! Se puede vivir sin deudas. Yo sé que para muchos es difícil, pero a veces nos metemos en deudas que no necesitamos. Seguros, sin seguros con ahorro, y tiene su complementario de salud, probablemente porque la pega se lo da, otra buena razón para fijarte en tu empleador. Tiene su seguro catastrófico y tiene su seguro de vida. Así que yo el seguro de vida es el único que, ok, te hace que te suben todos los puntos, pero No, pero depende. si, Si tienen hijo o no tienen a hijo. ver, buen Esta buen persona tiene detalle, a ver. hijo, al parecer, y por ende necesita un seguro de vida o debiese tener un seguro de vida, y lo tiene. Y un buen punto que aprendí esta semana, solo un pequeño paréntesis, con Daniel Díez de Nico, que nos está gustando mucho para cotizar seguros de una forma sin conflicto de interés. Dijo que mucha gente piensa que tiene su seguro de vida con su propiedad. Tiene el seguro de gravamen. Pero ese seguro no cubre el valor de la propiedad, cubre el valor de la deuda faltante. Entonces, si tú ya llevas 20 años pagando tu hipotecario, pediste 2.000 UF, te quedan 500 por pagar, tu seguro cubre solamente 500 UF, no cubre los 2.000. Y ese es un buen punto que quizás no todos tenemos en la cabeza. Bueno, Nico, me gusta. Con el APB, no, lo está haciendo todo bien, está haciendo APB y lo está haciendo en el régimen correcto. Aquí no medimos si en realidad estás haciendo todo el APB o no. Es un deseable ir a tratar de optimizarlo, pero ya hacerlo y estar haciéndolo en el régimen correcto es un tremendo avance. Hay otras cosas más del scan propio que no necesariamente puntúan, pero tiene una diversificación, está muy metido en renta variable. Se parece a Fernando Gómez o Francisco Verdugo, no es ninguno de ellos dos, pero quizás podría tener alguna diversificación mayor en renta fija, igual es una persona joven, a mí no me molesta, a Pablito quizás le molesta un poco más, y sorprendentemente no tiene nada inmobiliario. Y el otro número muy importante que tenemos que ver siempre es el patrimonio, porque en este caso no hay deuda, no hay mundo inmobiliario, pero muchas personas dicen, no, yo tengo muchos departamentos, pero después tienen mucha deuda y en verdad el patrimonio no es un número tan importante. Ese número, el patrimonio, net worth, que le dicen los gringos, es el que tenemos que hacer crecer a medida que pasa el tiempo. Entonces ese número también lo queremos mirar. Y, paréntesis, estamos compartiendo si están en YouTube o en Spotify, para que vean cómo se ve un Nautascan. No es necesario que lo miren, pero sí después, porque si ahora están caminando, no queremos que paren, o si están manejando, que choquen. Pero si después lo quieren ver con calma, estamos compartiendo este pedazo del capítulo para que vean cómo se ve un scan. También después al final mostramos el ejercicio de Fidelity que trata de responder esta pregunta de cuánto debería tener de patrimonio según mis ingresos y según mi edad. Entonces ahí uno multiplica lo que uno gana por un factor que depende de tu edad y con eso comparamos tu patrimonio para ver si es que vas bien o no vas tan bien según estos amigos de Fidelity. Y muy parecido a otro ejercicio con El millonario de la puerta de al lado, de dos profesores de este libro bestseller, que es un ejercicio que tiene hartas más críticas, que es muy difícil cuando uno es joven y después se hace muy fácil cuando uno ya ha avanzado más. Es otra vara que nos permite tener un objetivo hacia el cual ahorrar. Después tenemos un resumen, un videito de Francisco sobre cómo podemos seguir. Pero creo que este es un buen ejemplo de alguien que está haciendo las cosas bien, cómo llegar a tener un 100, cómo sacarse un 7 en la prueba. Pero también creo que hace sentido revisar a alguien que todavía tiene por mejorar. Y esta persona tiene un índice de 33% de tranquilidad financiera. Por ende, hay algunas cosas que ya están, pero hay mucho por mejorar. ¿Qué hay por mejorar? No hay un fondo de emergencia. Y aquí, como les mencioné antes en el capítulo, tiene una tasa de ahorro, que vamos a ver un poquito después, del 36%, pero ese ahorro no se está yendo a un fondo de emergencia, que es el primer paso que debería hacer con su dinero.
Si tuviéramos una asesoría, aquí ya hay material de trabajo para los próximos meses. Cuando tengas tu fondo de emergencia, volvemos a conversar. Nos vemos 3 meses más. ¿Qué más podemos mejorar? Deudas. Tenemos deudas, no hay puntos porque tiene crédito de consumo y tiene su tarjeta de crédito en mora. Avanzaría un poquito en el fondo de emergencia, pero quizás antes de eso trataría de pagar lo antes posible, sobre todo la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, cuando uno no la paga, 30, 40% anualizado, la máxima convencional. A veces nos engañan porque nos ponen la tasa mensual. Y nos dicen, no, es un 2% nomás. Un 2% al año es un 24%. Es altísima la tasa. Sobre todo la tarjeta de crédito, que se va devengando todos los meses. El crédito de consumo muchas veces depende. Si es un crédito de consumo que está hace años y queda solamente los últimos meses por pagar, está bien. Cuando salga de nuestros pasivos va a mejorar nuestro índice, pero no hay mucho que hacer. Pero con la tarjeta de crédito, si no tienes tu tarjeta de crédito al día, págala lo antes posible. Y lo que más sorprende este caso, al menos a mí, es que tiene una muy buena tasa de ahorro, pero en algún lugar se está perdiendo la plata. Quizás para esta persona contratar estos servicios que han salido hoy día de traquear los gastos automáticos puede ser súper válido 1 o 2 meses. Es difícil para mí como vivir con eso, vivir permanentemente toda mi vida con eso, pero sí, al menos como lo hicimos también en el Hakuna Tu Plata, oye, un mes es súper importante que nos demos cuenta en qué nos estamos gastando la plata. Porque al parecer, acá esta persona cree que está ahorrando, pero en realidad no se refleja en su fondo de emergencia, no se refleja en que no tenga estas deudas, al menos como la que dice Pablo, de terminar la tarjeta de crédito. Tampoco se está yendo a necesariamente a seguros, si bien tiene 3 puntos porque tiene un catastrófico, muy bien ahí. El complementario de salud es más difícil porque muchas veces uno lo tiene porque te lo da el empleador. Pero, pero ojo también, me pasó una vez con un caso de que tenía el complementario de salud contratado por el empleador, la persona se enfermó, una enfermedad más crónica, la despidieron del trabajo, quiso contratar un complementario de salud y no pudo. No sé hoy día cómo estará funcionando el tema con las preexistencias, pero porque la póliza en realidad no dependía de ti, dependía de tu empleador. Entonces tampoco Mm. es tan descabellado que el complementario de salud uno lo contratara por fuera si no te lo da el empleador. Así que ojo ahí. Y nada, evidentemente está en una situación complicada, probablemente con las deudas, ni siquiera piensan en la APB. El problema es que no pensar en la APB temprano pierde mucha composición, pierde muchos beneficios tributarios, y creo que ahí es un buen insight de si uno no tiene tranquilidad por comprar tranquilidad a través de los seguros, del colchón de emergencia, de salir de las deudas, probablemente no tienes cabeza, no tienes ánimo, no tienes energía para las otras partes. Entonces, por ahí también el orden que siempre hablamos en el que hay que hacer las cosas. Y este último punto creo que cierra este argumento. Cuando vemos la diversificación de esta persona, tiene activos invertidos, y la mayoría, el 70%, está en la parte inmobiliaria. Y ahí o también tiene incluso en renta variable, pero no tiene un fondo de emergencia. Y ahí yo Tiene pienso, deuda en la tarjeta de crédito, Pablo. O sea, claro, vende estos activos y paga esas deudas. y ahí creo que jugamos un rol medio negativo en el mundo de los influencers financieros, diciendo, compra este departamento, haz crecer tu patrimonio, invierte en estos fondos, estos activos, estas acciones. Pero el orden está al revés, po, porque está perdiendo un 25-30% todos los años. No hay activo, inversión, que vaya a rentar eso, incluso aunque esté muy apalancado. Entonces, esto como a mí me dijo ya, esto es un problema quizás de filosofía, de quizás me eduqué de la forma incorrecta, porque si sigue este camino y tiene este departamento, que probablemente es un departamento de inversión, pero nadie
o pierde su arrendatario, pierde su trabajo, por ende no tiene cómo pagar ese dividendo extra. El estrés financiero que va a generar eso, brutal. Entonces esta persona, si yo la agarrara, le diría, paga tu tarjeta de crédito, vende lo que tienes en renta variable para hacer eso, arma tu fondo de emergencia, ese departamento, quizá con un fondo de Por lo menos. emergencia, y si está Sí, sí. arrendado y genera una buena rentabilidad, vamos. Pero este sí creo que puede ser un caso en el que entrar más en detalle valga la pena. O sea, esta persona tiene suerte, o suerte, bueno, lo ha construido, porque que tiene activos líquidos con los que podría accionar rápido para comprar tranquilidad, pagar las deudas, etcétera. Pero hay muchas personas que no tienen eso, esa parte en renta variable, que no tienen esa parte en renta fija, que solamente tienen el inmobiliario. Y dicen, chuta, me compré este departamento porque me calenté con algunas de estas ofertas inmobiliarias, que son mentiras, y tengo deudas, no tengo mi colchón, no me está dando mi ahorro mensual para poder hacer lo que debería hacer, pero no puedo venderlo. Esta cuestión no es líquida. ¿A quién se lo salgo a vender mañana que me pague el precio que yo en realidad creo que vale? Y ahí el gran problema del mundo inmobiliario, que ayer hice un posteo en LinkedIn que quedó bonito, menos por una falta de ortografía que no la quise editar, para que el algoritmo no me pegara, y para mostrar que no lo hice con ella y lo escribí yo. Eso te iba a decir. Pero el Banco Central tiene un estudio con datos reales del Servicio de Impuesto Interno, del Conservador de Bienes y Raíces, y te muestra cómo los precios del mundo inmobiliario cambian, se mueven, suben, caen, igual que en las acciones. Lo que pasa es que como no hay un precio en un mercado diario, no se reflejan, pero como esta gente se metió a las transacciones reales, se dio cuenta que el mundo inmobiliario realmente sí se mueve todo el rato, y lo más sorprendente, los años buenos han tenido retornos de 10%, sin diversificación, sin liquidez, y con años malos que también el valor de las propiedades cae. Entonces, ok, podemos argumentar que no hay, que el apalancamiento, etcétera, pero yo no estoy seguro y cada vez estoy más convencido de que el apalancamiento no sé si vale la pena, al menos para las personas que están en sus primeras fases de construcción de patrimonio. Si ya tengo una buena liquidez, tengo harta renta variable, tengo APB, me toca mi paso de la casa propia, que yo también quiero, ok, pierde diversificación, pero dejando un porcentaje razonable, no sé, 20, 30% de tu portafolio total, después de que metas la casa o el departamento, en activos líquidos. Pero debería ser una regla que todos deberíamos tener en la cabeza, pero que al revés, lo que hacemos es juntamos, juntamos, juntamos y nos gastamos todo en el pie y nos quedamos sin ni un peso para poder hacer otra cosa. Y el riesgo que eso tiene es gigantesco. La inversión inmobiliaria es buenísima y tiene beneficios tributarios, la palanca, ok, pero no en un principio. Es demasiado grande el riesgo cuando uno está empezando, sobre todo la gente que hizo multicrédito. Claro, los que después aparecen contando que le hicieron son los que le salieron bien las cosas, no los que cayó el precio del departamento un 10%, con la palanca significa que se le fue todo el pie y quedó en cero, o incluso en negativo. Pero sí, ahí creo que sacamos varias cosas en limpio de este capítulo, creo que salió bonito. Gracias a los animales que confiaron en nosotros y tomaron el scan, se aprovecharon del el descuento. Esperamos que este sea su primer scan, porque como mencionó Francisco, ha mencionado, este es un producto que uno compra una vez y lo va ocupando para siempre, que en 6 meses vuelvan a escanearse, mejoren su puntaje y más que el puntaje y los números, se sientan mejor y se sientan más tranquilos. Esa es la idea, es cómo ordenamos nuestro aprendizaje del mundo financiero para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y se sientan más tranquilos. No es una suscripción. Se paga una vez en tu vida y te va a quedar disponible para que lo podáis actualizar para siempre. Si me ofrecieran unas zapatillas que me van a durar para siempre y no se van a desgastar, creo que pagaría harta plata por eso. Así que Pensé en que debería ser una aprovechenlo. suscripción, bueno, siendo honesto. Sería mejor el modelo de negocio, digamos. Pero nuestro objetivo, Pablito, es llevar la tranquilidad financiera a todas las casas en Chile. Ojalá después podamos seguir por Latinoamérica
todos los hispanohablantes, y con la inteligencia artificial estos capítulos se van a poder escuchar en inglés sin que hagamos ningún esfuerzo adicional, pero eso es lo que tenemos en la cabeza. Y por eso hueveamos tanto con que hagan las cosas en orden, se escaneen, y después será el momento de optimizar el portafolio, meter cosas más sofisticadas, de tomar planificaciones uno a uno, pero partan por acá, no por invertir, partan por acá. Así que los dejamos para que tengan tiempo a hacer su scan, que tengan una muy bonita semana. Nosotros seguiremos aprendiendo, investigando y ayudando a los que lo necesiten en este camino largo, bonito, entretenido. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes. Volveremos a hablar del libro del señor Bloom. Esta vez nos tocará hablar de un nuevo tipo de riqueza. Nos estamos viendo, queridos animales. Animalescos. Voy a ir a comer una empanadita de pino ahora, Pablo, para cerrar el Oye, 18. todavía no hago empanadas. Compré la carne, compré todo para hacer el pino, para hacer la masa, y no hemos tenido tiempo para hacerlo. Y Está ya con COVID, va a ser en octubre. Por lo menos no he perdido el olfato y el gusto.